Durante 2 años, este medicamento fue un milagro. Se lanzó en 1996 para tratar el VIH y para 1998, 75,000 pacientes en Estados Unidos tomaban hasta 20 pastillas al día. Se llama ritonavir y convirtió lo que era una muerte segura en una condición manejable. Esta pastilla en particular va a control de calidad para su prueba de disolución. Ahí los analistas supervisan cada lote de cápsulas, esperando que se disuelvan en unos 30 minutos, tiempo suficiente para una absorción adecuada. Es una rigurosa medida preventiva para un fármaco que durante 2 años y 240 lotes consecutivos nunca había fallado. Pero esta vez un analista vio algo inusual. Esta cápsula no se disolvió correctamente, así que siguieron el protocolo y activaron un paro de emergencia. Destruyeron el lote entero y limpiaron en profundidad la línea de producción para eliminar cualquier posible traza de contaminantes. Pero al día siguiente, en control de calidad volvió a ocurrir lo mismo. En la producción, las cápsulas transparentes se volvían blancas y turbias. Los técnicos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo cercano vieron la pasta en el microscopio y encontraron que tenía millones de agujas diminutas, unos cristales que nadie había visto nunca. Necesitaban un control con el que comparar las agujas, así que hicieron su propio ritonavir en el laboratorio. Pero aterrados, vieron que también salía turbio. Lo intentaron de nuevo, pero todos los intentos resultaban en lo mismo, una pasta blanca cada vez. Los investigadores estaban perplejos. Habían fabricado ritonavir durante 2 años. Conocían la composición química exacta y cada paso del proceso requerido para hacerlo. Volvieron a revisar los ingredientes, los ajustes, cada temperatura y procedimiento. Parecía que habían hecho todo bien. Sin embargo, en la fábrica, las cápsulas turbias aparecían con mayor frecuencia. En una semana, todos los comprimidos producidos en el laboratorio y en la fábrica salieron turbios. Abbott tenía que detener de inmediato toda la producción de ritonavir. Pero no podían cortar el suministro porque había gente que lo necesitaba. Recurrimos a todos los recursos que pudimos. Lo intentamos todo. Realizamos innumerables experimentos, reconstruimos las instalaciones y las líneas, buscamos otras ubicaciones para ver si podíamos empezar de cero en un nuevo ambiente. Y encontraron una nueva ubicación, una fábrica en Italia. Comenzaron a producir ritonavir ahí y, para su alivio, todas las cápsulas pasaron la prueba de disolución. Esto era excelente, pero también significaba que en Chicago habían cometido un error. Así que un equipo de científicos voló para ver qué estaban haciendo distinto los italianos. Revisaron todo: presión, temperatura, humedad, el peso exacto de cada sustancia, pero todo coincidía perfectamente con lo que estaban haciendo en Chicago. Nada de esto tenía ningún sentido, pero al menos en Italia se podía seguir haciendo la medicina. Pero cuando el equipo regresó a Chicago, recibieron una llamada. Era de Italia. Unos días después de su visita, una cápsula no pasó la prueba de disolución. No fue algo gradual. No hubo ninguna advertencia. En cuestión de semanas, tal vez 5 o 6, el producto se contaminó con los cristales independientemente de dónde se encontrara. No sabíamos cómo detectarlos, no sabíamos qué pruebas hacer, no sabíamos qué los causaba, no sabíamos cómo evitarlos, ni sabíamos cómo eliminarlos. Y seguíamos preguntándonos, ¿por qué ahora? Estaban viendo un desastre excepcional. Ya había pasado antes y, en teoría, podía pasarle otra vez a cualquier medicina o compuesto químico. Se extendía como una enfermedad, pero lo que se estaba infectando era el medicamento. Podían hacerlo un día y al siguiente se perdía para siempre. Es alarmante que esto pueda pasarle a cualquier medicina que tomemos y de la que dependamos. Y lo más aterrador es que no se podía predecir si pasaría, cuándo pasaría, ni a qué medicina o compuesto. De repente, las medicinas de las que dependemos podían desaparecer. Pero, ¿qué pasaba dentro de las cápsulas del ritonavir? ¿Qué eran esos cristales? Parecían ser un compuesto totalmente nuevo, pero cuando los examinaron, todo indicaba que eran ritonavir. Parecía imposible. Pero algo similar había sido el fondo de un acalorado debate 170 años antes. En su laboratorio en París, el químico Justus von Liebig leía un artículo sobre el descubrimiento de un nuevo compuesto y de los elementos que lo formaban. Este tipo de trabajo estaba a la vanguardia de la investigación en química
investigación que él conocía mejor que casi nadie, ya que había iniciado la mayor parte. Esto le había valido un gran respeto en su campo, pero también tenía la reputación de que era difícil trabajar con él. Era arrogante, irascible y no toleraba a los tontos. Y entre más leía el artículo, más furioso se ponía, porque según él, era evidente que lo había escrito un tonto, Friedrich Wöhler. Nosotros fuimos al laboratorio de la Imperial para recrear lo que Wöhler decía haber descubierto. Lo tengo aquí envuelto en papel aluminio porque es algo fotosensible. Parece que son unas piedrecitas. Sí. Polvo beige, ok, hecho de una plata, un nitrógeno, un oxígeno y un carbono. Exacto. ¿Quieres encenderlo? Sí, vamos a hacerlo. Te ves muy emocionado. Estoy emocionado. No pasa nada. ¿No? ¿Se está derritiendo un poco o se está decolorando un poco? Sí, así es. Creo que el tema es que dijo, encontré este polvo beige y sé perfectamente de qué está hecho. Una plata, un carbono, un nitrógeno, un oxígeno. Él lo publica y el artículo llega hasta Liebig, que piensa, no puede ser porque yo descubrí ese compuesto y cuando le acerqué una flama se comportó totalmente diferente. Y aquí también tenemos un poco de eso. ¿Podemos intentar quemarlo? Sí, yo lo acabo de hacer hoy en la mañana. Veamos cómo se comporta una cantidad pequeña. Vamos a empezar por unos pocos miligramos. Lo dejé un poco húmedo. Y cuando está húmedo... ¡Oh! Perdón, no me lo esperaba. Es muy sensible. Lo siento mucho. ¡Qué locura! Y esa era una cantidad pequeña. ¡Ay, Dios, mis oídos! ¿Qué? No estaba listo Yo para eso. tampoco lo esperaba. Sí. Lo hice húmedo para que fuera menos probable que detonara solo. Pero, obviamente, me equivoqué. Evidentemente, Wöhler se había equivocado. Esto no podía estar compuesto exactamente de los mismos elementos. Liebig escribió un ensayo destrozando el trabajo de Wöhler. Lo llamó investigador incompetente y le decía que volviera a revisar su trabajo y publicara de nuevo cuando encontrara el error. Y Wöhler hizo justo eso. Revisó su trabajo, pero no encontró error. Estaba aún más seguro de estar en lo correcto, así que publicó sus resultados una segunda vez. Pero Liebig no lo iba a aceptar. Y en otro artículo le dijo que tenía que estar equivocado. Este ir y venir público siguió durante 2 años, donde cada parte se convencía cada vez más de que el otro estaba loco. Hasta que finalmente acordaron encontrarse en territorio neutral, en Frankfurt, para zanjar este asunto de una vez por todas. Replicarían el trabajo del otro y dejarían que los resultados hablaran por sí mismos. Pero al hacerlo, quedaron perplejos. ¿Ambos tenían razón? Sí, Los dos tenían un compuesto hecho exactamente de un átomo de carbono, uno de nitrógeno, uno de oxígeno y uno de plata. Y uno era aburridísimo. Y el otro podía estallarte en la cara. ¡Wow! Esto fue sorprendente porque en esa época se pensaba que un compuesto solo eran los átomos que lo conformaban y nada más. Pero ahora toda esa idea iba a cambiar. Von Liebig y Wöhler habían descubierto que también importaba la disposición de esos átomos. Entonces no tenían forma de determinar ese orden, pero hoy sí podemos. Cuando se arroja luz a una molécula, su campo eléctrico ejerce una fuerza sobre los electrones y núcleos. Son empujados de un lado al otro conforme el campo cambia de dirección. Mientras los átomos oscilan de un lado a otro, esto puede estirar, comprimir y doblar los enlaces de la molécula. Pero cada enlace responde de forma distinta a la luz dependiendo de qué tan fuerte sea y de la masa de los átomos que conecta. Imagina que cada enlace es un barco en el mar. Si las olas son pequeñas y rápidas, no van a balancearlo demasiado. Y si las olas son muy lentas, como mareas que van y vienen, tampoco van a balancear mucho el barco. Este solo va a subir y bajar. Es solo cuando las olas tienen el tamaño adecuado que el barco se zarandea. Debido a esto, cada enlace va a reaccionar con mayor intensidad a una frecuencia de luz específica que podemos medir. Al impactar la molécula con un rango de frecuencias infrarrojas, obtenemos un espectro como este, con picos que indican que los enlaces están reaccionando. Esto actúa como la huella digital de una molécula e indica qué enlaces se encuentran en ella. El compuesto de Wöhler tiene un pico amplio que corresponde a la flexión de un grupo N doblemente enlazado con C doblemente enlazado con O. Por su parte, el compuesto de Liebig tiene un espectro que se ve así, con estos dos picos prominentes,
uno a alta frecuencia y el otro a baja frecuencia. Estos corresponden al estiramiento de un doble enlace entre un carbono y un nitrógeno y un enlace simple entre un nitrógeno y un oxígeno. Hoy sabemos que el compuesto de Buller era cianato de plata y se ve así. El carbono, el nitrógeno y el oxígeno están unidos con esos dos enlaces dobles fuertes, por eso es que es tan estable. Por el contrario, el compuesto de Liebig, fulminato de plata, es así. Aquí, la plata está unida al carbono, por lo que los demás elementos se acomodan de este modo. El enlace entre el carbono y el nitrógeno es un triple enlace, pero la conexión entre oxígeno y nitrógeno es muy débil. Este enlace simple es muy fácil de romper. Y una vez roto, los átomos pueden reacomodarse como gases mucho más estables, por eso es tan explosivo. Habían descubierto isómeros, es decir, que no solo los átomos de una molécula dictan su comportamiento, sino también los enlaces. Por supuesto, los científicos de Abbott sospechaban que algo similar había pasado con el ritonavir. Sabían que el espectro del ritonavir tendría este aspecto. Así que pusieron una muestra de la pasta blanca en un espectrómetro esperando ver algo totalmente diferente. Pero en su lugar vieron esto. Los mismos picos. La pasta tenía los mismos enlaces que el ritonavir, así que debía ser ritonavir. Pero también notaron que no era exactamente igual. Había estas pequeñas divergencias entre ambos. La disposición de los átomos era la misma, pero algo en los enlaces había cambiado ligeramente. Resulta que existe otra manera de cambiar las propiedades. Y puedo mostrártelo con quizás la demostración más deliciosa que haya hecho. Porque esto, obviamente, es un trozo de chocolate. Es bonito, brillante y resistente. Y hace un buen chasquido al romperlo. Pero si alguna vez has dejado derretir un chocolate, has notado que nunca vuelve a ser igual. De pronto se te derrite en la mano al sostenerlo. Es opaco, es blando y el sabor ya no es el mismo. No te lo inventaste, en realidad sí hay una sutil diferencia. Y voy a explicar lo que ocurre con ayuda de mi amigo Chris, que está aquí. Hola. Hola, Chris tiene su propio canal de YouTube, Chris John Cooks. Y esto supera con creces lo que necesitamos, porque Chris fue chef de desarrollo culinario en un restaurante con 3 estrellas Michelin. Exacto. Tenemos este bonito chocolate brillante, pero mira lo que sucede cuando aumentamos la temperatura. Ah, sí. Esto va muy rápido. ¡No! Es sorprendentemente satisfactorio. Acabamos de derretir parte del chocolate. Sí. Pero esto es lo que pasa. Lo dejas en un lugar caliente, supera la temperatura corporal, se empieza a derretir y cuando se enfría, vuelve a endurecerse. Tengo el chocolate. Se ve que el calor dañó el chocolate, ¿verdad? Sí. Lo hemos visto. Abres una tableta de chocolate, tal vez se te olvide en el auto, junto a una ventana al sol. Toca la orilla, puedes sentir que está hablando Sí. y un poco pegajoso. De inmediato. Compáralo con un trozo de chocolate temperado. Puedes tomarlo con la mano directamente. Se va a derretir en tu mano, pero mucho más lentamente. Si alguna vez te ha pasado esto por accidente, te vamos a enseñar cómo recuperar su forma agradable y brillante. Pero aquí lo interesante es que no cambiamos ningún ingrediente, y aún así las propiedades cambiaron completamente. El chocolate está hecho principalmente de 3 ingredientes. Hay otros menores, pero vamos a enfocarnos en los principales. Sólidos de cacao, que le dan su color. Obviamente azúcar para endulzarlo. Y por último, manteca de cacao, que le da la textura. Y esta manteca de cacao es la culpable. Es una grasa compuesta por 3 cadenas largas de carbono enlazadas entre sí, en esta forma como de Y. Y estas formas en Y pueden unirse para formar sólidos. Pero hay muchas formas en las que pueden agruparse. El cristal puede tomar muchas formas, cada una con distintas propiedades. A estos los llamamos polimorfos. De hecho, el chocolate tiene 6 polimorfos. El chocolate opaco es principalmente forma 4 y tiene un punto de fusión alrededor de los 27 grados Celsius. Mientras que el chocolate brillante, que es el que queremos, es sobre todo forma 5 y tiene un punto de fusión más alto, alrededor de los 34 grados Celsius. El reto y el arte de hacer chocolate consiste en controlar estos polimorfos para obtener la forma de cristal correcta, regulando la temperatura y sobre todo el tiempo. Lo bueno del chocolate es que se puede volver a empezar. Solo necesitas volver a calentarlo hasta 45-50 grados Celsius para borrar el recuerdo de los cristales incorrectos. Es el calor suficiente para derretir todos los cristales, pero no tanto como para alterar el sabor ni evaporar gran parte de los compuestos aromáticos volátiles. Después de unos 10 minutos a más o menos 50 grados Celsius, todos los cristales deberían haberse derretido.
En este punto estamos tratando de enfriar a una temperatura en la que se vuelvan a formar los cristales. Sí. Y eso va a empezar a unos 34 grados Celsius. A esa temperatura se empiezan a formar cristales forma 5 y cuando enfriamos aún más empezamos a obtener formas 4 y 3. Todos estos se pueden formar a esas temperaturas y eso está bien. Al principio queremos todos esos cristales. ¿En serio? Queremos que se produzca una explosión de nucleación porque Ok. queremos asegurarnos de tener mucho de todo. No lo imaginaba. Parece sorprendente. Porque solo queremos la forma 5, ¿verdad? Solo queremos la 5. El truco es bajar la temperatura en la que se forma la forma 5. Si solo bajáramos a, digamos, 32, 33 grados y esperáramos ahí, esperaríamos mucho tiempo y el proceso de formación de cristales sería muy aleatorio. Y tal vez solo se formarían unos cuantos cristales y serían demasiado grandes. Al bajar la temperatura hasta 27 grados, la nucleación sucede muy rápido. La desventaja, obviamente, es que también obtenemos cristales que no queremos. Pero obtenemos muchas formas 5 y muchas formas 5 pequeñas. Sí. Una vez que se empieza a formar, podemos seleccionar los que queremos simplemente aumentando otra vez la Ay, temperatura ¿no quieres? y derritiendo Claro. las formas 3 y 4 y dejando solo la forma 5, pero sobre todo muchos cristales de forma 5. Después de mantener el chocolate a unos 32 grados Celsius entre 5 y 10 minutos, ahora podemos vaciarlo en el molde. Ok, creo que esto va a salir bien. No sé qué era lo que esperaba, pero no me esperaba que saliera así. Queda como una especie de lámina. Algo que pasa aquí es que se quedan burbujas de aire atrapadas. Sí. Sí. Es como licuefacción. Sí. En este momento parece que ya terminamos, ¿verdad? Sí. Pero en realidad ahora necesitamos fijar el patrón cristalino Ok. que creamos. Sí. Porque mientras enfría, todavía hay aceite líquido ahí. Vamos a volver a la temperatura en la que pueden crearse las formas 4 y 3. Sí. Así que lo que tenemos que hacer es pasar por esa temperatura relativamente rápido para que crezca principalmente la forma 5 y fijarla eliminando la mayor parte del aceite líquido. En realidad vamos a tener que bajar hasta 12 grados Celsius. Lo metimos al refrigerador y esperamos unos 20 o 30 minutos. Cerramos la puerta. Bien. Si hicimos esto bien, debería haber principalmente forma 5, lo que significa que todas las moléculas estarán agrupadas muy juntas y el resultado será una barra brillante y crujiente. ¿Eso se sintió bien? Se desprenden fácilmente. Y puedes ver que están muy Perfecto. brillantes. Todo esto es forma 5. Todo esto es forma 5 y tiene una superficie muy brillante. Hay unos puntos donde tal vez los moles pudieron haberse pulido un poco más, pero rómpelo para ver qué pasa. Fue un buen chasquido. Sí, muy bueno. Es resistente. Es un buen chocolate. Delicioso. Así es como temperas una barra de chocolate. Increíble. Pero la disposición de las moléculas en los cristales también provoca otro cambio. Como todas las moléculas están rodeadas por otras moléculas, esto cambia el movimiento de los enlaces en su interior. Eso fue lo que vieron los científicos de Abbott en el espectro. Las agujas que vieron en el microscopio eran un nuevo polimorfo de ritonavir que era más estable. En cambio, los cristales de forma 1 se ven así. Al principio esto puede parecer buena noticia, seguía siendo ritonavir aunque se viera un poco distinto. Es como el chocolate opaco que, aunque no es tan bonito, sigue siendo chocolate. Pero el problema era que este nuevo polimorfo era demasiado estable. El ritonavir de forma 2 es considerablemente más estable que la forma 1, y podemos saber que es más estable porque es menos soluble. Pero si esa estructura cristalina resulta ser mucho más estable, entonces no se va a disolver adecuadamente, y sería como si no te hubieras tomado la medicina. Con el chocolate podemos cambiar el polimorfo que tenemos. Solo tuvimos que calentarlo para que pasara de brillante a opaco y luego, al enfriarlo de nuevo de cierta manera, volvimos a hacerlo brillante. Se podría esperar que Abbott hiciera algo similar con el ritonavir. Y lo intentaron, pero el problema era que por mucho que se calentara o se enfriara, no pudieron regresarlo de la forma 2 a la 1. Estaban varados. Podemos ver lo que ocurría con esto que tengo aquí. Cada polimorfo tiene distintos niveles de energía. En el caso del chocolate se ve algo así, donde la forma 4 tiene un nivel de energía más alto y la forma 5 uno más bajo, y están separadas por esta pequeña colina en el medio.
Tras calentar la barra de chocolate, nos quedó principalmente la forma 4. Pongamos esta bolita de aquí. Y puedes ver que poco a poco se acomoda en un valle. Pero no llegó a la forma 5 más estable porque en medio está esta pequeña colina. Ahora, imagina que calentamos esto. Es como darle a la bola un pequeño impulso. Puedes ver que la bola de repente empieza a moverse. Y si le doy suficiente impulso, va a rodar hasta la forma 5. Y ahí se va a quedar. Puedes seguir agregando calor y hacerla subir la colina de nuevo hasta la forma 4, pero entonces terminarías con una masa de ambas formas. Porque cuando empezaras a enfriarla de nuevo, la bola podría quedarse en cualquiera de los dos valles. Eso es lo que sucedió cuando derretimos el chocolate de forma descontrolada. Obtuvimos una mezcla de estas dos formas. Pero con el Ritonavir la situación es un poco distinta. La colina entre ambas formas es mucho más alta, pero el valle de la forma 2 es mucho más profundo. Así que una vez que la bola llega hasta abajo, es prácticamente imposible sacarla de ahí. Por eso, a pesar de todo lo que intentaron los científicos, no pudieron regresarlo a la forma 1. Pero esto explica por qué de repente la forma 2 estaba en todas partes. Sus procedimientos no habían cambiado. La barrera entre ambas formas aún estaba ahí, por lo que debería haber sido imposible hacer tanto de la forma 2. Sin embargo, 300 años antes se esparcieron leyendas de tal transformación por el norte de Europa. Era una cruda mañana de invierno, y había sido así durante meses. El organista se dirigía a la catedral. El frío había causado estragos en los tubos del órgano. De nuevo se había desafinado. Pero no era eso lo que pensaba la congregación. Había historias de órganos que se habían enfermado de verrugas o lepra que carcomían los tubos. Algunos pensaban que era el diablo, que atacaba el órgano para castigar a sus infieles feligreses. Incluso se decía que cuando había mucho silencio, se podía escuchar a estos órganos gritar y gemir por el dolor de las heridas. Tonterías, por supuesto, era solo el metal que se contraía o expandía. Salvo que esos tubos no solo se estaban contrayendo, también se agrietaban, y otros estaban cubiertos de lo que parecían ser lesiones, formaciones negras en todo el órgano. En un principio, cuando esto ocurrió, la gente pensaba que era obra de Satanás. Claramente no era eso lo que pasaba, y nosotros venimos a explicar qué estaba ocurriendo. Aquí tenemos un poco de estaño normal, que es de lo que estaban hechos los tubos de los órganos. Se ve como plateado, se siente resistente, es la forma que más vemos. Exacto. Pero aquí tenemos una forma de estaño un poco distinta. Puedes verla aquí, es un poco más gris y más frágil. Y a temperatura ambiente, normalmente el estaño plateado es un poco más estable. Pero si se enfría el estaño a menos de 13 grados Celsius, idealmente más frío, puede transformarse en este nuevo estaño gris. Y vamos a ver lo que ocurre cuando lo pones sobre el estaño plateado. Vamos a tratar de llevarlo a unos menos 30 grados Celsius. Sí. Y qué mejor que llegar a esas temperaturas que el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono congelado y está alrededor de menos 78 grados Celsius. Sí. Tomamos un recipiente térmico, lo llenamos con hielo seco y encima pusimos una plataforma sobre la que depositamos el estaño. Esto debería enfriarlo a alrededor de menos 30 grados Celsius. Lo dejamos ahí por cerca de 14 horas y lo que se ve es que al principio hay una pequeña parte del estaño que de repente se transformó en estaño gris y a partir de ahí se extendió, como si fuera una infección. Por eso es que se conoce como peste del estaño. Y como el estaño gris es menos denso, el estaño se expande. Y si te fijas bien, se puede ver que está empezando a romper el metal. Normalmente se requiere mucha energía para transformar estaño plateado en estaño gris. Pero una vez que aparece un poco de estaño gris, sucede algo extraño, ya que se adhiere al sitio de nucleación al que otros estaños pueden unirse, lo que en la práctica reduce bastante la curva, reduce la energía de activación. Y entonces ahora es muy fácil pasar de estaño plateado a estaño gris, y así comienza a expandirse, empieza a tomar control. Y eso fue lo que le sucedió a los tubos de los órganos. En cuanto apareció una lesión en uno de los tubos, esta creció y se propagó por todas partes. Los tubos desprendían pequeñas escamas que se adherían a otras, y así se propagaba.
Y eso es justo lo que sucedió con el ritonavir. Una vez que apareció, un poco de la forma 2 actuó como un sitio de nucleación, reduciendo esa enorme energía de activación y provocando que toda la forma 1 se cristalizara en forma 2. Se desprendieron pequeños cristales semilla que pudieron quedar suspendidos en el aire y propagarse, pegándose a la ropa de la gente y llegando a otras partes de la línea de producción, donde se depositaron. Entonces, cuando se sintetizó el nuevo ritonavir, contenía esos cristales semilla que convirtieron todas las cápsulas en forma 2. Y como probablemente todos tenían esos cristales semilla en sus ropas, cuando el equipo de Chicago viajó a Italia, los llevaron a esa fábrica. Y de esta manera, pronto ningún lugar pudo fabricar la forma 1. Ritonavir es sin duda el caso más dramático de lo que ahora llamamos polimorfos desaparecidos. El canal de YouTube Reactions publicó un excelente video sobre esto con muchas demostraciones físicas. Te recomiendo que lo veas. Cuando sucedió esto, realizamos una investigación extremadamente minuciosa para ver qué pudimos haber hecho que lo hubiera provocado. Aunque especulamos sobre las causas de esta transformación química, no tenemos una prueba concluyente de lo que ocurrió. Pudo haber sido un error en la línea de producción que provocara que algunos químicos se secaran. Esto pudo haber generado un nuevo cristal parecido a la forma 2 del ritonavir que actuó como semilla. O podría haber sido simplemente mala suerte que un cristal semilla se formara por sí solo totalmente por azar. Incluso si tienes un cristal semilla, si hay algunas partículas de polvo o algunos rasguños en el recipiente donde los cristales pueden comenzar a nuclearse, eso puede inducir distintas estructuras cristalinas. Sucede que en algunas empresas farmacéuticas que producen el mismo polimorfo durante años y años, de repente hay algo, como un cabello o alguna otra partícula que entra en el proceso y cambia por completo la cristalización del compuesto. Y eso es muy difícil de controlar. Y una vez que aparece una forma más estable, se puede propagar y esparcirse por todo el planeta. Existe la posibilidad de que nunca vuelvas a obtener el polimorfo original. Tras 5 meses de investigación, los investigadores de Abbott convocaron a una rueda de prensa para compartir sus hallazgos. Buenas tardes. Mis colegas y yo queremos explicar hoy lo que ocurrió, por qué ocurrió, cómo hemos respondido ante el problema y qué vamos a hacer para solucionarlo. En algún momento de este verano, la fórmula semisólida del ritonavir comenzó a convertirse en una forma cristalina, una transformación que creíamos que era científica y químicamente imposible. Ustedes son una gran multinacional. Sus científicos obviamente son listos. ¿Cómo pudo pasar esto? Ni el tamaño de una empresa ni el coeficiente colectivo de sus científicos tienen que ver con el problema. Creo que este es un fenómeno impredecible. De cierta forma, somos víctimas de la mala suerte. Existen aún muchos misterios de la naturaleza sin solución. Por ejemplo, los huracanes siguen ocurriendo y a menudo causan una enorme destrucción. Actualmente no hay nada que podamos hacer para prevenir que un huracán azote a una comunidad o que el polimorfismo afecte a un medicamento. La ciencia no tiene la solución a todos los problemas. Esta es una buena pregunta. ¿Todo es polimórfico? Nadie había descubierto un polimorfo de la aspirina. Es uno de los primeros medicamentos. Se ha cristalizado de manera industrial por 130, 140 años. Y como nadie ha descubierto un polimorfo de la aspirina, se puede decir que no, ¿sí? El problema aquí es que yo descubrí la forma 2 de la aspirina por accidente. Resulta que se sabe que más de la mitad de todos los compuestos son polimórficos y podría haber más. El número de polimorfos es proporcional a la cantidad de tiempo y dinero que inviertes en la investigación de un compuesto. De hecho, hoy en día sabemos que no hay solo 2 formas de ritonavir, sino al menos 5. Así que, ¿deberían preocuparnos nuevos casos de polimorfos desaparecidos? Es muy, muy raro. Definitivamente conocemos muchos más que cuando sucedió lo del ritonavir, pero no me sorprendería que pasara de nuevo. Si hay un 1% de probabilidad de que el mundo se acabe, vas a hacer algo al respecto, ¿no? Si hay un 1% de probabilidad de que un avión se caiga, no vas a volar, ¿verdad?
Así que sí, estamos en una situación donde la probabilidad puede ser del 1%, pero si sucede, va a costar muchísimo más que unas cuantas semanas de investigación en polimorfismos. El ritonavir fue una de las alertas que provocaron una intensa actividad regulatoria y actividad científica en torno al polimorfismo. Actualmente, las empresas farmacéuticas gastan desde cientos de miles hasta millones de dólares en la búsqueda de polimorfos. Al final, no hubo manera de recuperar con éxito la forma 1 del ritonavir. Se hicieron pruebas, pero eran increíblemente costosas y existía el riesgo de volver a infectarse. Así que Abbott regresó a la antigua fórmula líquida del medicamento y abandonó totalmente la forma 1. Nuestras primeras acciones estaban enfocadas en eliminar la forma 2 del entorno. Finalmente, aceptamos que no podíamos. Las acciones subsecuentes se enfocaron en descubrir cómo vivir en un mundo con la forma 2. La naturaleza parece favorecerla. La fórmula líquida no era ideal. Sus efectos secundarios eran peores y no todos los pacientes la toleraban bien, pero funcionaba. Es alarmante que esto pueda pasarle a cualquier medicina que tomemos y de la que dependamos, aunque no sea tan común. Esta vez le sucedió a Abbott y a las miles de personas que tomaban esta cápsula semisólida. Por suerte, teníamos la fórmula líquida como red de seguridad. La próxima puede pasarle a otro medicamento que tal vez no tenga esa red.